¿Te has sentido alguna vez paralizado por un miedo inexplicable, como el miedo al agua, a las arañas o a los espacios cerrados? ¿Sabías que estos miedos podrían no ser simples fobias, sino huellas de experiencias traumáticas de tus vidas pasadas? En este vídeo te voy a mostrar cómo liberarte de esos miedos, entendiendo su origen y utilizando poderosas enseñanzas espirituales para superarlos. No tienes que vivir más con esos temores que te limitan, es momento de transformarlos en oportunidades de crecimiento. Reconocer que tus miedos pueden tener raíces profundas en vidas pasadas. Es fundamental entender que muchos de los miedos que experimentamos en nuestra vida actual no son simplemente coincidencias o reacciones pasajeras. Desde una perspectiva espiritual, especialmente en el budismo, se cree que el alma pasa por un ciclo continuo de renacimiento conocido como samsara. Durante cada una de estas vidas, acumulamos experiencias intensas, tanto positivas como negativas, que dejan huellas profundas en nuestra alma. Esas huellas, a veces, no se resuelven completamente en una vida y al momento de renacer, se manifiestan de nuevas maneras. Estos miedos inexplicables que surgen en nuestra vida actual pueden ser ecos de situaciones traumáticas vividas en una vida pasada. Imagina que un miedo irracional que has sentido toda tu vida, como el temor al agua, las arañas o los espacios cerrados, no es algo que naciera en ti en este ciclo de vida. En lugar de eso, podría ser una reacción a un evento traumático que viviste en un periodo anterior. En muchas ocasiones, no podemos comprender completamente la razón detrás de nuestros miedos porque no están relacionados con experiencias que hayamos vivido en esta vida, sino con algo mucho más profundo, algo que quedó pendiente, algo que aún no ha sido sanado. Esta es una de las enseñanzas más poderosas del budismo. Nuestra alma carga con las huellas del karma de nuestras vidas anteriores, y esos traumas no resueltos se manifiestan en la forma de miedos, fobias o incluso limitaciones emocionales. Al comprender que estos miedos pueden ser la manifestación de esas huellas kármicas, podemos empezar a verlos desde una nueva perspectiva. No son algo que debe paralizarnos, sino señales de que algo necesita ser sanado. Reconocer que nuestros miedos tienen una raíz más profunda nos permite comenzar el proceso de liberación. Esta toma de conciencia es el primer paso para empezar a sanar y trascender esas limitaciones emocionales, entendiendo que podemos liberarnos de ellas no solo con la mente, sino a través de un enfoque espiritual y kármico. El origen kármico de nuestros miedos. El concepto de karma es esencial en el budismo para entender cómo las experiencias pasadas, tanto positivas como negativas, influyen en nuestra vida presente. El karma no es un castigo ni una recompensa, sino la energía que generamos a través de nuestras acciones, pensamientos y emociones. Estas energías se acumulan a lo largo de nuestras vidas, y según las enseñanzas budistas, continúan afectando nuestras experiencias en vidas futuras. Esto implica que lo que vivimos hoy no es simplemente el resultado de nuestras acciones actuales, sino también de las acciones de nuestras vidas anteriores. Si alguna vez has sentido que tus miedos son inexplicables o irracionales, puede ser porque están conectados con huellas kármicas de un trauma no resuelto en una vida pasada. En este contexto, los miedos no son algo aislado, sino que son parte de un ciclo mucho mayor, donde todo lo que hemos experimentado en vidas anteriores, especialmente los eventos emocionales intensos, deja una marca en nuestro ser. Esta energía acumulada puede manifestarse en nuestra vida actual como miedos o fobias que no tienen una causa clara. Por ejemplo, una persona que tiene un miedo inexplicable al agua podría estar lidiando con las huellas kármicas de una muerte por ahogamiento en una vida pasada. O alguien con miedo a las alturas podría haber experimentado una caída traumática en otra existencia. Al comprender que nuestros miedos pueden estar vinculados a este karma acumulado, podemos dejar de verlos como obstáculos insuperables y comenzar a abordarlos de manera diferente. En lugar de luchar contra estos miedos, podemos aprender a aceptarlos como parte de nuestro proceso de crecimiento espiritual. El karma, al igual que el miedo, es transitorio, y a través de la práctica de la meditación, la introspección y el desapego, podemos liberar estas energías atrapadas. Al trabajar con nuestro karma de manera consciente, podemos sanar los traumas no resueltos de nuestras vidas pasadas, permitiéndonos liberar esos miedos y, eventualmente, alcanzar un estado de paz interior. Este proceso de sanación kármica es esencial para superar las limitaciones que los miedos nos imponen y para vivir una vida más plena y consciente. ¿Cómo transformar los miedos en oportunidades de crecimiento? Una de las enseñanzas más profundas del budismo es que todos los aspectos de nuestra vida, incluso aquellos que nos parecen negativos o dolorosos, pueden ser vistos como oportunidades para el crecimiento espiritual.
Esta visión se aplica de manera especialmente relevante a nuestros miedos y fobias. En lugar de ser vistas como barreras insuperables o fuentes de sufrimiento, los miedos pueden convertirse en herramientas poderosas para nuestra transformación interna. El miedo, desde una perspectiva budista, no es algo que debemos eliminar por completo, sino algo que podemos aprender a observar y a comprender. El budismo nos enseña que el sufrimiento es una parte inherente de la existencia humana, y que el camino hacia la liberación no consiste en evitar ese sufrimiento, sino en aprender a trascenderlo. En este contexto, los miedos son una forma de sufrimiento que tiene un propósito: ayudarnos a despertar a la verdadera naturaleza de nuestra mente y a liberarnos de las ataduras que nos limitan. Al reconocer que el miedo es una manifestación temporal y transitoria de nuestro karma, podemos comenzar a verlo como un maestro. Cada vez que nos enfrentamos a una fobia o un miedo, estamos ante la oportunidad de descubrir algo más profundo sobre nosotros mismos. El miedo nos invita a mirar dentro de nosotros y a cuestionar nuestras creencias, nuestras emociones y nuestras respuestas automáticas. Nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a mirar las sombras que hemos estado evitando. La práctica budista de la meditación es una herramienta fundamental para transformar los miedos en oportunidades de crecimiento. A través de la meditación, podemos aprender a observar nuestros miedos sin identificarnos con ellos. La meditación nos enseña a desapegarnos de nuestras emociones y a no reaccionar ante ellas, sino a simplemente observarlas, permitiéndoles disolverse de manera natural. Además, la práctica de la atención plena, mindfulness, nos ayuda a estar presentes en el momento y a no dejarnos arrastrar por las historias que nuestra mente crea alrededor de nuestros miedos. Transformar el miedo en una oportunidad de crecimiento no significa necesariamente eliminarlo de inmediato, sino más bien aprender a verlo con compasión y sin juicio. Al integrar esta perspectiva, no solo liberamos nuestras fobias, sino que también adquirimos una mayor paz interior y fortaleza espiritual. Cada miedo que superamos, grande o pequeño, se convierte en un paso más en nuestro camino hacia la iluminación y la plenitud. El poder de la meditación para superar fobias. La meditación es una de las prácticas más efectivas que podemos emplear para superar los miedos y fobias que nos limitan. En el contexto budista, la meditación no solo busca calmarnos, sino también transformar profundamente nuestra relación con nuestras emociones, pensamientos y creencias. Al aplicar la meditación para enfrentar el miedo, podemos comenzar a comprender su naturaleza, disminuir su influencia sobre nuestra vida diaria y finalmente liberarnos de él. El primer paso en este proceso es el cultivo de la atención plena, también conocida como mindfulness. La atención plena consiste en estar completamente presentes en el momento, sin juzgar ni reaccionar ante las emociones que surgen. Cuando nos enfrentamos a una fobia, la reacción habitual es intentar evitar la fuente del miedo. Sin embargo, con la meditación de atención plena, podemos aprender a sentarnos con el miedo, observarlo sin identificarnos con él y permitir que pase sin aferrarnos a él. En lugar de ver el miedo como algo negativo, comenzamos a verlo como una energía que viene y va, sin necesidad de controlarlo. La meditación también nos permite explorar el origen de nuestros miedos desde una perspectiva más profunda. En muchas ocasiones, los miedos que sentimos hoy son ecos de experiencias pasadas, incluso de vidas anteriores. A través de la meditación, podemos acceder a estos recuerdos y emociones reprimidas, enfrentarlos con compasión y sanarlos. En el budismo, se cree que cada emoción tiene una raíz kármica, y al practicar la meditación, podemos liberar estas huellas del pasado que siguen influyendo en nuestro presente. Este proceso de sanación permite que el miedo se disuelva y se transforme en una lección de crecimiento. Además de la atención plena, existen meditaciones específicas que se enfocan en la sanación emocional, como la Metta Bhavana, meditación de amor y bondad, y la meditación de compasión. Estas prácticas no solo nos ayudan a aliviar el sufrimiento personal, sino que también nos permiten cultivar una actitud de amor y compasión hacia nosotros mismos y hacia aquellos que nos rodean. Al dirigir esta energía positiva hacia nuestras fobias, podemos empezar a cambiar nuestra relación con ellas, promoviendo la sanación. El poder de la meditación radica en su capacidad para transformarnos a nivel profundo. Cuando practicamos con regularidad, podemos lograr una comprensión más profunda de nuestras emociones y patrones de pensamiento, lo que nos da el poder de superarlos. Mediante la práctica constante, la meditación no solo nos ayuda a reducir el impacto de nuestras fobias, sino que nos enseña a vivir con mayor serenidad, confianza y paz interior. Sanación a través del desapego y el autoconocimiento.
El desapego es una de las enseñanzas más profundas del budismo y se refiere a la capacidad de soltar las emociones, pensamientos y creencias que nos mantienen atados al sufrimiento. Cuando hablamos de miedos y fobias, el desapego es una herramienta clave para liberarnos de su influencia. Muchas veces, nuestros miedos están ligados a la necesidad de control o a la identificación con nuestras emociones. Sin embargo, cuando aprendemos a desapegarnos de ellos, nos permitimos experimentar la libertad emocional y mental. En el camino hacia la sanación de nuestras fobias, el desapego nos permite observar el miedo sin identificarnos con él. El miedo, en su esencia, es solo una emoción transitoria, una reacción natural ante lo desconocido o lo amenazante. Sin embargo, si nos identificamos demasiado con esa emoción, podemos quedarnos atrapados en ella. Al practicar el desapego, podemos aprender a ver el miedo como una energía que viene y va, sin que nos defina o controle nuestras acciones. Esta perspectiva nos da una nueva forma de relacionarnos con nuestros miedos, permitiéndonos enfrentarlos con mayor calma y serenidad. El autoconocimiento, por su parte, es esencial para entender el origen y la naturaleza de nuestros miedos. En el budismo, se enseña que la verdadera libertad proviene del conocimiento profundo de uno mismo. A través de la reflexión y la introspección, podemos comenzar a comprender las raíces de nuestros miedos, ya sea que provengan de experiencias pasadas, traumas no resueltos o creencias limitantes adquiridas a lo largo de nuestra vida. Este conocimiento nos da el poder de transformar nuestras creencias y patrones de pensamiento, permitiéndonos liberarnos de los miedos que nos limitan. El proceso de autoconocimiento también implica aprender a aceptar y amar nuestras partes más oscuras, aquellas que normalmente intentamos evitar. A veces, el miedo proviene de una resistencia interna a enfrentarnos a nuestra vulnerabilidad o a las emociones que consideramos negativas. Sin embargo, cuando aprendemos a abrazar todas nuestras emociones con compasión, podemos empezar a sanar y liberarnos de su carga. En este proceso, el desapego juega un papel fundamental, ya que nos ayuda a soltar la necesidad de controlar nuestras emociones y a vivir con mayor aceptación y paz interior. El autoconocimiento y el desapego van de la mano en el proceso de sanación. A medida que profundizamos en el entendimiento de nuestra mente y nuestras emociones, comenzamos a soltar las historias y creencias que hemos construido alrededor de nuestros miedos. Este proceso gradual nos permite transformar nuestras fobias en oportunidades de crecimiento personal y espiritual. Al liberar nuestras mentes del control que el miedo ejerce sobre nosotros, comenzamos a vivir una vida más plena, libre de las limitaciones que antes nos imponían esos temores inexplicables. Herramientas prácticas para superar miedos y fobias. Superar miedos y fobias no es un proceso que ocurra de la noche a la mañana, pero con el enfoque adecuado y las herramientas correctas, es completamente posible. El budismo ofrece una serie de prácticas que nos permiten trabajar con nuestros miedos de manera efectiva y transformadora. Estas herramientas no solo nos ayudan a comprender el origen de nuestras fobias, sino que también nos brindan los medios para liberarnos de ellas, creando un cambio real en nuestra vida diaria. Una de las herramientas más poderosas es la meditación. A través de la meditación, podemos aprender a observar nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos arrastrar por ellos. En lugar de reaccionar impulsivamente al miedo, la meditación nos permite tomar un paso atrás, permitiéndonos estar presentes y conscientes del momento sin identificarnos con el miedo. Una práctica de meditación de observación puede ser especialmente útil cuando enfrentamos un miedo específico. Al sentarnos en silencio, podemos permitir que el miedo se exprese en nuestra mente, sin intentar suprimirlo ni huir de él. Este proceso de observación nos ayuda a deshacernos de la carga emocional y mental que el miedo provoca, permitiéndonos tomar el control sobre él. Otro ejercicio útil es la visualización. Esta técnica consiste en crear imágenes mentales de situaciones que nos causan miedo, pero desde una perspectiva de calma y control. Por ejemplo, si tienes miedo al agua, puedes visualizarte rodeado de agua, pero sintiendo paz y serenidad en lugar de pavor. La clave aquí es transformar la experiencia mentalmente antes de enfrentarla en la realidad. La visualización no solo reduce el impacto del miedo, sino que también reprograma nuestra respuesta emocional hacia esas situaciones. Al practicarla regularmente, podemos cambiar nuestra percepción del miedo y reemplazarlo por sensaciones de seguridad y confianza. La autocompasión es otra herramienta esencial. En lugar de juzgarte por tus miedos o fobias, es importante tratarlos con amabilidad y comprensión. El budismo enseña que todos somos vulnerables y que las emociones difíciles forman parte de la experiencia humana.
Al ser compasivos con nosotros mismos, podemos liberar la culpa o vergüenza asociada con nuestros miedos. Este acto de autocompasión nos permite sanar de manera profunda y duradera, ya que al aceptarnos tal como somos, podemos empezar a liberarnos de las cargas emocionales que arrastramos. Además, el trabajo con afirmaciones también puede ser transformador. Las afirmaciones positivas son declaraciones que reprograman nuestra mente consciente y subconsciente. Al repetir afirmaciones que contrarresten nuestros miedos, como estoy en paz con lo desconocido o me libero de mis miedos y abrazo la calma, podemos comenzar a modificar la forma en que nuestro cerebro responde a las situaciones que nos causan temor. Las afirmaciones son especialmente efectivas cuando se combinan con la meditación, ya que refuerzan las intenciones de sanación que estamos cultivando. Por último, la terapia o el acompañamiento espiritual también pueden ser herramientas valiosas en el proceso de superar miedos. Ya sea a través de un maestro espiritual, un terapeuta o un grupo de apoyo, compartir nuestras experiencias y recibir orientación puede acelerar nuestra sanación. La interacción con otros que han recorrido un camino similar nos ayuda a sentirnos comprendidos y apoyados, lo cual es crucial en cualquier proceso de superación personal. En resumen, a través de herramientas prácticas como la meditación, la visualización, la autocompasión, las afirmaciones y el acompañamiento, podemos transformar nuestras fobias en oportunidades de crecimiento espiritual y personal. Lo importante es ser constantes y pacientes con nosotros mismos en el proceso, sabiendo que cada pequeño paso nos acerca a la liberación completa. Integración de los miedos en nuestra vida cotidiana. Integrar los miedos en nuestra vida cotidiana puede parecer un desafío, pero en realidad es una de las claves más importantes para transformarlos. El budismo nos enseña que los miedos no deben ser vistos como algo ajeno o negativo, sino como una parte natural de nuestra experiencia humana. Al aprender a integrar los miedos de una manera consciente, podemos hacer que se conviertan en aliados en lugar de obstáculos. Esto implica no solo enfrentarlos, sino también comprenderlos profundamente y aceptarlos como una parte intrínseca de nosotros mismos. Una forma efectiva de integrar los miedos es a través de la práctica de mindfulness o atención plena. La mindfulness nos permite estar presentes en el momento y observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Cuando experimentamos miedo, en lugar de reaccionar automáticamente, podemos practicar la observación consciente de esos miedos. Este enfoque no significa suprimir el miedo, sino simplemente estar con él, sin identificarnos con él ni dejar que controle nuestras acciones. Con el tiempo, este tipo de conciencia puede ayudarnos a reducir la intensidad del miedo, ya que aprendemos a reconocerlo sin miedo al miedo mismo. Otro aspecto clave en la integración de los miedos es la aceptación radical. Esto significa aceptar que los miedos son parte de la vida y que, en muchos casos, pueden tener algo valioso que enseñarnos. En lugar de luchar contra ellos, el budismo nos invita a acogerlos como maestros. Por ejemplo, si tienes miedo al fracaso, puedes reflexionar sobre lo que ese miedo te está enseñando, tal vez una lección de resiliencia, paciencia o perseverancia. Aceptar el miedo de esta manera nos permite descubrir su propósito y usarlo para nuestra evolución personal. A medida que integramos los miedos, es importante también aplicar los principios del desapego. En el budismo, el desapego no significa no cuidar de las cosas, sino aprender a no aferrarse a ellas de manera obsesiva. Los miedos surgen cuando nos aferramos a resultados específicos o tratamos de controlar lo incontrolable. El desapego nos ayuda a soltar las expectativas y aceptar que la vida es incierta y siempre estará llena de desafíos. Practicar el desapego frente a nuestros miedos nos permite vivir con mayor libertad y serenidad, sin sentir que debemos dominar cada aspecto de nuestra existencia. Finalmente, es crucial reconocer que los miedos tienen el poder de mostrarnos nuestras áreas de crecimiento personal. En lugar de verlos como una barrera, podemos verlos como una invitación a expandir nuestras capacidades. Por ejemplo, si temes hablar en público, al enfrentar este miedo no solo superas la ansiedad, sino que también desarrollas habilidades de comunicación, confianza y liderazgo. Al integrar los miedos de esta manera, nos damos cuenta de que cada miedo es una oportunidad de transformación. En resumen, la integración de los miedos en nuestra vida cotidiana no se trata de erradicarlos, sino de aprender a vivir con ellos de manera consciente y transformadora. A través de la mindfulness, la aceptación radical, el desapego y el reconocimiento de las lecciones que nos enseñan, podemos convertir nuestros miedos en herramientas de crecimiento, acercándonos más a la paz interior y al desarrollo personal.
Aplicación práctica del entendimiento de los miedos en la vida diaria. Una vez que entendemos la naturaleza de los miedos y cómo se manifiestan en nuestra vida, es crucial llevar este conocimiento a la práctica cotidiana. El verdadero poder del entendimiento de los miedos radica en nuestra capacidad para aplicar las enseñanzas en situaciones reales. Aquí es donde el budismo nos ofrece herramientas valiosas para cultivar una vida más plena y consciente. La práctica constante y la reflexión nos permiten convertir lo aprendido sobre el miedo en acciones concretas que transformen nuestra experiencia diaria. La práctica de la meditación es una de las herramientas más poderosas que el budismo ofrece para enfrentar los miedos. A través de la meditación, no solo entrenamos nuestra mente para estar más presentes, sino que también aprendemos a observar los miedos desde una distancia, sin identificarnos completamente con ellos. Esto nos ayuda a ver los miedos como lo que realmente son: pensamientos transitorios y no realidades absolutas. Cuando practicamos la meditación, aprendemos a soltar las emociones que surgen con el miedo, permitiendo que se disipen sin dejarnos atrapar por ellas. El trabajo con los miedos a través de la acción consciente también es fundamental. En la vida cotidiana, los miedos se presentan en diversas formas: temor al fracaso, al rechazo, a lo desconocido. Una forma de integrar lo aprendido es actuar a pesar del miedo, adoptando una mentalidad de valentía y apertura. Por ejemplo, si el miedo al fracaso te paraliza, dar un pequeño paso hacia ese objetivo puede ayudarte a desactivar el poder del miedo. Tomar acción en presencia del miedo nos enseña que no necesitamos eliminarlo para avanzar, sino simplemente vivir con él y seguir adelante. Además, el budismo promueve el autoconocimiento a través de la autoobservación. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre las situaciones que nos causan miedo y cómo reaccionamos ante ellas nos permite comprender más profundamente nuestros patrones internos. Esta comprensión nos da la capacidad de cuestionar nuestros miedos, analizarlos y decidir si realmente merecen el poder que les otorgamos. A través de la autoobservación, podemos distinguir entre miedos fundamentados, que pueden protegernos de peligros reales, y miedos irracionales, que solo nos limitan. La compasión hacia uno mismo también juega un papel fundamental en la aplicación práctica del entendimiento del miedo. En lugar de criticarnos por sentir miedo o de luchar contra él, el budismo nos enseña a tratarnos con gentileza. Reconocer que el miedo es una respuesta humana natural y tratarnos con compasión cuando lo experimentamos puede reducir significativamente su poder sobre nosotros. Esta actitud de autocompasión nos permite abordarlo con más serenidad y comprensión. Por último, el trabajo en comunidad también puede ser esencial para la aplicación de lo aprendido. Compartir nuestras experiencias con otros, escuchar sus miedos y ofrecer apoyo mutuo nos permite sanar y aprender juntos. El miedo se disuelve cuando es compartido y comprendido en un entorno de confianza y empatía, lo cual fortalece nuestra capacidad de vivir de manera más consciente. En conclusión, la verdadera transformación no solo ocurre a través de la comprensión teórica del miedo, sino de su integración en la vida diaria. A través de la meditación, la acción consciente, la autoobservación, la autocompasión y el trabajo comunitario, podemos enfrentar nuestros miedos con una nueva perspectiva, permitiéndonos vivir de una manera más libre y auténtica. La importancia del desapego para enfrentar los miedos. En el budismo, uno de los conceptos clave que se utilizan para abordar los miedos es el desapego. El desapego no significa renunciar a las cosas o a las personas de nuestras vidas, sino más bien liberar nuestra mente de la obsesión y la dependencia emocional hacia ellas. El miedo a la pérdida, al cambio o a lo desconocido a menudo surge cuando estamos demasiado apegados a algo que creemos que necesitamos para nuestra felicidad o estabilidad. Aprender a soltar esos apegos nos permite enfrentar los miedos con mayor claridad y tranquilidad. El desapego implica comprender que todas las cosas, ya sean materiales, relaciones o incluso nuestras propias emociones, son transitorias. Nada en este mundo es permanente, y el sufrimiento surge cuando nos aferramos a la idea de que las cosas deben permanecer de una cierta manera. Este es un punto central en las enseñanzas budistas, donde se reconoce que el miedo a la muerte, al fracaso o al rechazo está profundamente vinculado a nuestro apego a las expectativas o al control. Cuando practicamos el desapego, estamos abriendo espacio para aceptar el cambio y la incertidumbre. En lugar de temer lo inesperado, comenzamos a ver la impermanencia de todas las experiencias, y nos damos cuenta de que el miedo no tiene por qué definir nuestra respuesta a las situaciones que nos desafían. Aprendemos a soltar la necesidad de controlar el resultado de cada acción, lo que nos permite actuar con más serenidad y confianza, sin la presión de evitar el miedo o la incomodidad.
El desapego también está relacionado con la idea de renunciar al ego. El miedo muchas veces surge cuando nos vemos a nosotros mismos como un yo separado, vulnerable y frágil. El ego quiere protegerse a toda costa y se ve constantemente amenazado. A través del desapego, entendemos que no somos nuestros pensamientos, emociones o experiencias, y que nuestra verdadera naturaleza es más grande que cualquier miedo personal. Este entendimiento permite disolver la identificación con los miedos, dándonos espacio para ver las situaciones desde una perspectiva más amplia y menos centrada en el yo. Además, el desapego promueve una vida más equilibrada. Cuando nos apegamos a ciertos resultados o a la idea de que las cosas deben ser de una manera específica, vivimos constantemente en tensión, esperando que todo salga según nuestros deseos. El desapego nos libera de esa tensión, permitiéndonos disfrutar del momento presente tal como es, sin la ansiedad de lo que podría suceder en el futuro. Nos da la oportunidad de vivir con mayor libertad, sin la carga emocional de las expectativas, y de enfrentar los miedos de manera más efectiva. En resumen, el desapego es una herramienta poderosa para manejar el miedo, ya que nos ayuda a soltar la necesidad de control, nos libera del sufrimiento asociado con el apego y nos permite aceptar la impermanencia de la vida. A través del desapego, los miedos se diluyen y podemos vivir con mayor paz y autenticidad. Practicar el desapego no es un proceso fácil ni inmediato, pero es un camino que conduce a una mayor libertad emocional y espiritual. El poder de la compasión para transformar los miedos. Uno de los enfoques más poderosos del budismo para abordar el miedo es el cultivo de la compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. La compasión, entendida en el contexto budista, va más allá de una simple simpatía o lástima. Es un profundo deseo de aliviar el sufrimiento, tanto el ajeno como el propio. Este enfoque puede ser transformador cuando se enfrenta al miedo, ya que promueve una conexión más profunda con nuestra humanidad compartida y nos ayuda a enfrentar los temores con un sentido de amor y empatía. El miedo, en su núcleo, a menudo surge de la separación, el miedo a estar solo, al rechazo o a no ser suficiente. La compasión ayuda a disolver esta sensación de separación, ya que nos invita a reconocer que todos los seres humanos comparten experiencias similares de sufrimiento, inseguridad y miedo. Al desarrollar compasión, no solo suavizamos nuestra relación con los demás, sino también con nosotros mismos. Esto nos permite acercarnos a nuestros propios miedos con una actitud de comprensión y no de juicio. Practicar la compasión hacia uno mismo es particularmente relevante cuando se enfrenta a los miedos internos. A menudo, las personas temen enfrentarse a sus propios fallos, debilidades o imperfecciones. Sin embargo, al desarrollar una actitud compasiva, aprendemos a aceptar nuestras vulnerabilidades con amabilidad, reconociendo que el miedo a menudo es una respuesta natural ante lo desconocido o lo desafiante. En lugar de criticarnos por tener miedo, podemos tratarnos con el mismo cuidado y apoyo que ofreceríamos a un amigo cercano que atraviesa una dificultad. Además, la compasión tiene un efecto profundamente calmante en la mente y el cuerpo. Cuando nos sentimos amenazados o ansiosos, el sistema nervioso tiende a entrar en modo de lucha o huida, lo que intensifica los miedos. La compasión, por el contrario, activa el sistema parasimpático, que promueve la relajación y la seguridad. Al practicar la autocompasión y al cultivar una actitud de comprensión hacia los demás, reducimos la respuesta de miedo en nuestro cuerpo, creando un espacio para una mente más tranquila y equilibrada. La compasión también nos invita a ver el miedo como una oportunidad de crecimiento. En lugar de ver nuestros miedos como algo que debe evitarse o suprimirse, la compasión nos permite acercarnos a ellos con una actitud de curiosidad y apertura. Al enfrentar nuestros miedos con compasión, podemos aprender de ellos y transformarlos en lecciones valiosas que nos ayuden a desarrollarnos como personas más resilientes y conscientes. Por último, la práctica de la compasión también fortalece nuestra conexión con los demás. Cuando somos compasivos con los demás, tendemos a ser más conscientes de las luchas que otros enfrentan, lo que nos permite ser menos temerosos de nuestras propias dificultades. Al reconocer el sufrimiento compartido, el miedo a menudo se disuelve en un sentido de unidad y solidaridad, reemplazando la sensación de aislamiento con una de apoyo mutuo. En resumen, la compasión es una herramienta transformadora en el camino para superar los miedos. A través de la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, podemos enfrentar nuestros miedos con una mente más tranquila, un corazón más abierto y una mayor disposición a aprender y crecer a partir de ellos. La compasión nos permite transformar el miedo de un obstáculo en una oportunidad para expandir nuestra capacidad de amar, entender y aceptar,
tanto a nosotros mismos como a los demás.